Buenas tardes, tengo el agrado de presentar a Mario Sinaí. Mario es director del Departamento de Habla Hispana de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem, Jerusalén, licenciado en Dirección de Empresas y doctorado en Educación. Él nos va a presentar ahora una ponencia que se llama Pedagogía de la Memoria, Memorias Cruzadas, Memorias Compartidas. Bueno, muchas gracias. Yo también, ante todo, quiero agradecer la invitación de Ricardo Cuenca y del Instituto, y también especialmente a Fátima, que está detrás de todo, por las atenciones recibidas y por haberme permitido volver a sentir el calor humano y la hospitalidad peruana. Digo volver a sentir porque yo viví en el Perú durante 2 años y medio, en la época de Sendero Luminoso. Y es más, fui víctima de Sendero Luminoso porque no sé si ustedes recuerdan que anterior al ataque a Tarata hubo un ataque al IBM. Y yo vivía en el edificio pegado a la IBM y mi hijo se hirió en ese accidente. O sea que tiene aquí una víctima también que lo sintió en carne propia, siendo no peruano que estaba en ese momento trabajando para la comunidad judía del Perú. Es para mí entonces un gran honor y un gran desafío porque vengo de otro mundo. Porque todos los que han venido aquí del exterior están en el mundo latinoamericano en cosas muy paralelas, pero yo vengo de un mundo totalmente distinto, que es el mundo de la Shoah o el mundo del Holocausto, y traigo conmigo una experiencia comparativa que la llamé memorias cruzadas, o mejor dicho, memorias compartidas, porque tenemos lo que compartir en lo que es compartible, que es el dolor y el sufrimiento humano de aquellos que sufrieron, sea en el Holocausto, en la Shoah, sea en el Perú, sea en las diversas actos criminales que ocurrieron en el continente. Y a pesar de ser otro mundo, el mundo del Holocausto, el día de ayer y el día de hoy se ha mencionado durante 5 veces el tema del Holocausto, por 5 conferencistas distintos. Elisabeth Jelin mencionó el régimen totalitario del nacionalsocialismo alemán, Jorge Valdés mencionó a Goebbels en relación al cine nazi, Ilse mencionó 2 veces a Buchenwald, la ministra hoy mencionó y se cuestionó por qué recordamos aquí en Perú el Holocausto y no los actos históricos recientes que ocurrieron, y nuestro invitado, como que fuese mío, el invitado aquí de Guatemala, también hoy mencionó el tema del Holocausto, el tema de la Shoah. Y todo esto no es casual, y se debe a que la Shoah fue un mega evento, fue el evento más trascendental de la tragedia humana en el siglo XX, y de ella se desprenden una serie de valores universales comparativos de los cuales debemos aprovechar para el anclaje del aprendizaje colectivo. La única ventaja significativa que tenemos en Israel, nosotros en Yad Vashem, frente a ustedes aquí en el Perú, se basa en un solo hecho de contar con 70 años de perspectiva histórica desde que los hechos han ocurrido, a diferencia de ustedes que están muy frescos a esta memoria reciente con sus problemas. Y lo segundo es que nosotros ya hemos hecho todos los errores posibles, habidos y por haber. Nosotros ya los hemos hecho todos, ¿ok? Entonces hemos acumulado nuestras experiencias de nuestros errores, que algunos los voy a presentar. Creo también que es importante el que me hayan invitado, si es que represento de alguna manera u otra al pueblo judío, del cual soy parte, porque somos el pueblo de la memoria. ¿Y qué significa ser el pueblo de la memoria? Somos un pueblo que año a año celebramos, dentro de las muchas fiestas que tenemos en el calendario judío, un evento que ocurrió hace 3.335 años. Me refiero a Pesaj, la Pascua, la salida de Egipto, la confrontación del pueblo judío como pueblo, y lo celebramos en los 2 preceptos importantes de la memoria. Primero, cada uno tiene que sentirse como si él mismo hubiese salido de Egipto, y así lo celebramos. Y segundo, y le contarás a tus hijos. Y no solamente y le contarás a tus hijos, y cuanto más mejor. O sea, responsabilidad paterna del padre, la transmisión a sus hijos, padre o madre, no, en este caso, ¿okay? La transmisión a sus hijos. Y por eso creo que somos el pueblo de la memoria y tenemos lo que compartir. Quiero aclarar antes de comenzar mi presentación de que no soy experto en temas peruanos, si bien ya he mencionado que viví en el Perú, pero no me considero y no soy un experto en temas peruanos, y tampoco quiero ser presumido en mi abordaje de los temas que voy a presentar. Escogí por el camino de la humildad, y si caigo en crítica, será una crítica constructiva. ¿Okay?
Y empiezo justamente con crítica constructiva, pidiendo de que nadie se sienta enojado y que tampoco los estoy atacando, por lo tanto hay que defenderse, pero dos cosas me perturbaron ayer y hoy un poquito, después un mejoramiento quizá del tema. Primero, la falta de un consenso en una definición incluyente, que no es un problema semántico, sino de contenidos, de cómo nombramos este periodo, de cómo nombrarlo. ¿Okay? Escuché por lo menos 4, y creo que hay una quinta definición entre conflicto armado interno, la época del terrorismo, guerra interna, conflicto interno y la crisis de la violencia, que hoy he mencionado como 5 opciones. Y es claro para mí que a 15 años o a 20 años de los sucesos todavía no puedan definirlo y todavía estén en un proceso de que mueve las entrañas y que cuando lo mencionamos nos movemos un poco precipitados y con malas sensaciones. Lo segundo es la emoción y el dolor y las penas que causan llamar las cosas por su nombre. Y recién hoy, no es que ayer no, pero hoy se mencionó claramente Sendero Luminoso, ayer como que hablábamos de algo que no estaba claro de qué estábamos hablando. Y llamarlo con su nombre, Sendero Luminoso, no es fácil, incluso aquí donde entiendo que tenemos un cierto gran grado de consenso entre nosotros mismos, entre lo que nosotros aquí nos ha causado esta reunión. Y el tercer punto, que no lo vi presente, pero probablemente porque yo venga de otro mundo, es el tema de la educación no formal. Hablamos totalmente de la educación formal. Yo creo que este tema tiene que ser también tocado, abordado profundamente, si es que existe, no estoy del todo seguro que existe, en el Perú también por la educación no formal. Yo creo que sí existe y creo que es bastante amplia también en el Perú. Entonces, todavía no entré en mi tema, estoy en el promo. Las buenas noticias, ¿ok? Las buenas noticias no están solos, ¿ok? Es la segunda buena noticia, de lo cual me he sorprendido tremendamente y es un grave error mío porque yo hace varios meses que he sido citado a esta conferencia internacional y verdaderamente pensé que empezábamos del cero. Y no. Gran error mío de mi parte, ni siquiera me lo cuestioné y lo pregunté antes de llegar. Lo que han expuesto aquí me ha dejado tremendamente feliz, contento. Hay una experiencia profunda, seria, profesional en este lugar. Probablemente aquí estemos dentro de los convencidos y probablemente no representen la totalidad del Perú, estoy seguro de eso, pero están aquí, y los muchos también que no están aquí, presentes las bases de la profesionalidad y la seriedad con el cual encara el Perú, o puede encarar el Perú, este tema. Y no están solos, el continente está repleto de trabajos elaborados por países, por gobiernos, por ministerios, por organizaciones, ONG, no gubernamentales, etc. Argentina es una fábrica de producción de materiales escolares en derechos humanos. Uruguay está arrancando. Chile y España están por detrás, pero aún ofrecen una amplia propuesta didáctica. Y también de nuestra experiencia en Yad Vashem voy a presentar hoy algunos modelos. Pero como lo dije, creo que las bases están en el Perú y también sin ofender a nadie, por favor que nadie lo tome a mal, pero la cantidad de caras jóvenes que he visto aquí en esta mesa que presentan y que estudian y que investigan me emociona y me toca el corazón y es motivo de aplauso y admiración. De mi conocimiento personal en este país en el cual viví, como lo mencioné, tuve la oportunidad de conocer a algunos de los intelectuales peruanos de la comunidad judía, con ellos trabajé. Destaco al ingeniero Eduardo Vigio, defensor de los derechos humanos, y al respetado educador que he conocido aquí por todos, León Trachtenberg, y otros que trabajan en la materia. Las malas noticias, las buenas noticias, las malas noticias es que la historia del Perú no es comparable con ninguna experiencia acumulada, ni la de Argentina, ni la de Uruguay, ni la de Chile, ni la de España, y por supuesto que no la de Yad Vashem o la del Holocausto y la Shoah. La narrativa de Sendero Luminoso es única y peculiar, y por lo tanto hay que analizarla y estudiarla desde ese espectro de única y peculiar. Pero hay que estudiar de las experiencias acumuladas, no desperdiciarlas. Consultar con los expertos, adaptar los materiales relevantes a las necesidades peruanas, no comenzar desde el cero como venía yo cuando llegué a este seminario. Serán pues, desde mi punto de vista, memorias cruzadas, el sufrimiento de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la dictadura militares en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, la guerra civil española y la dictadura franquista, el sufrimiento de los peruanos en la opresión del terrorismo, del fenómeno de Sendero Luminoso. Y ahora sí, dicho esto, tomaré el tema para el cual vine a presentar,
que es bajar un escalón de lo que se hizo hasta ahora y conectarme quizás con, recuérdame tu nombre, ¿sí? Nani Piz. Con Nani Piz, gracias, perdón, que no lo recordé, de cómo presentarlo en el aula desde el punto de la filosofía educativa que desarrolló Yad Vashem. Después de todos los errores que mencioné antes, que hicieron anteriormente, desarrollamos una nueva filosofía que ya tiene 10 años, la venimos enseñando a profesores, a maestros en todo el campo nacional e internacional. Yo me encargaba del departamento de capacitación en Latinoamérica, España y Portugal. O sea, la filosofía educativa de la enseñanza de la Shoah lo haré todo el tiempo remarcando lo único y peculiar de la Shoah como un mega evento en la historia de la humanidad y lo comparable y lo rescatable adaptado al relato de la narrativa peruana en la época del Sendero Luminoso. El modelo de la enseñanza de la Shoah es relevante y brinda un marco conceptual, metodológico, filosófico, pedagógico y didáctico adaptable a las necesidades locales. A pesar de la singularidad del Holocausto, su exclusividad judía y su unicidad histórica universal, la Shoah debe servir como una plataforma para la enseñanza de valores universales y derechos humanos. Entonces la gran pregunta es cómo hacerlos en el aula aquí en el Perú. En el corto tiempo que tengo a mi disposición presentaré también algunos ejemplos de los textos escolares relevantes, la mayoría de Yad Vashem, pero otros no, porque no es solamente lo de Yad Vashem, hay muchas cosas para presentar. Y lo importante de los textos son la filosofía detrás de los libros y no justamente el libro en sí. Por supuesto quiero comenzar con esta frase que creo y espero que todos las conocen. Los que no puedan recordar el pasado están condenados a repetirlos. Cuando venimos a estudiar la Shoah, el Holocausto o el conflicto armado interno en el Perú, tenemos 3 preguntas básicas que preguntarnos. La primera es ¿por qué? ¿Por qué enseñar el conflicto armado interno? ¿Por qué enseñar la Shoah? Se refiere a la intencionalidad. ¿Cuál es la intención? La filosofía educativa de Yad Vashem no responde a esta pregunta. La segunda pregunta es ¿qué enseñar? El periodo de la Shoah, el Holocausto, que fueron 12 años, desde 33 hasta 45, abarca tantos temas y tantos cosas, y la historia del Sendero Luminoso es tan amplia y abarca tanto que tenemos que definir en el poco tiempo aula que tenemos qué es lo que queremos enseñar. La filosofía educativa tampoco responde a esta pregunta. La filosofía educativa responde únicamente a la tercera pregunta, que es cómo enseñar la Shoah o cómo enseñarla correctamente. La Shoah. En realidad hay una cuarta pregunta que creo que es importante y relevante, y es ¿a qué edad hay que comenzar a enseñar la Shoah? ¿Okay? Nosotros empezamos a enseñar de muy corta edad. El motivo es un motivo técnico. El día del recuerdo, el día de la memoria del Holocausto y del heroísmo en Israel, suena la sirena nacional y el país se para. Es emocionante que esté en Israel para verlo. El país se para, los corches para, la gente en todo el país, toda la gente se para, 2 minutos de silencio. Y digamos las maestras jardineras, no sé cómo lo llaman aquí, maestras jardineras, jardinfantes, ¿sí? Algo tienen que hacer con sus chicos. No pueden pasar esos 2 minutos diciendo, bueno, estén en silencio y ahora sigamos como que nada. Eso nos obliga a empezar desde muy corta edad. No implica que tengamos, si me preguntan a mí si hay que empezar en el Perú desde el jardín infante, la respuesta es no. Pero empezar a estudiar el conflicto armado interno en quinta de media es cuando el tren ya partió hace mucho. Porque hay que empezar a enseñar el conflicto cuando se van consolidando los valores humanos. Y los valores humanos se van consolidando en tercero, cuarto, quinto grado de primaria. Entonces, empezar en quinto de media secundaria es un poquito tarde, y vale la reconsideración de este tema de cuándo tenemos que empezar con la enseñanza del tema. En realidad, la filosofía educativa de Yad Vashem es muy sencilla, pero muy complicada. Pero lo voy a hacer, tratar de simplificar. Son 4 puntos nada más que los vamos a presentar. En la primera voy a poner el énfasis de todo porque creo que aquí está la innovación de lo que he escuchado minóricamente en estos 2 días y quiero ponerle mucho énfasis, que es la personificación de las víctimas. El segundo tema es el eje cronológico, que no es el normal, no es históricamente qué fecha ocurrió cuánto, y también se anexan muchas cosas que he escuchado estos 2 días. Hubo un antes, no comenzamos con el conflicto armado interno, no comenzó con la Shoah, no comenzó el día que los nazis subieron al gobierno, no comenzó con el primer campo de exterminio. Hubo un antes, hubo un durante y hay también un después. Hay un eje cronológico de este aspecto, no históricamente fechas que tenemos que respetar. Tenemos que ver y analizar quiénes fueron los protagonistas, porque la historia de la Shoah, la historia del Holocausto, es un relato humano.
le ocurrió a seres humanos, lo perpetró a seres humanos, ¿ok? Y ese relato humano, ¿y quiénes fueron? ¿Quiénes son esos actores? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Quiénes fueron los perpetradores? ¿Quiénes fueron los observadores pasivos? Etcétera. Y por último, todo esto lo hacemos para desprender de este estudio los valores. Y los valores los dividimos en dos. Valores particulares, en caso del Holocausto, valores particulares judíos, que como judíos tenemos que preguntarnos, ¿ok? Y valores universales. Estos son los 4 puntos que voy a desarrollar en medida que el tiempo me lo permita. Muy bien. El primer gran error, y aquí creo que se utilizó el tema, la terminología, la noté que no me lo voy a acordar, enseñamos durante muchísimos años la Shoah, el Holocausto, a través del shock. 6 millones. ¡Wow! Los 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría de alumnos, de jóvenes, no tenemos la capacidad de comprender. Por supuesto que yo no. Probablemente aquí en el público haya alguno que otro, o varios que tengan esa capacidad, pero yo no la tengo. Y la gran mayoría de mis alumnos tampoco la tienen. De comprender qué es esa magnitud de ese número de 6 millones. Y hablamos de 6 millones y mostramos fotos horrendas, que no las voy a mostrar, que yo las voy a denominar un poquito más adelante la pornografía de la Shoah. Pilas de cadáveres, ¿ok? Eso es lo que mostrábamos, y a través de la pedagogía del shock, causábamos un shock que muchas veces verdaderamente causaba traumas, ¿ok? Llantos, padres que se quejaban de todo tipo de temas, bueno. Y hubo un cambio. El cambio ocurre al final de los años 50, en el 59, en el 60, en español, en el 61, todos ustedes la conocen, me imagino, el diario de Ana Frank. ¿Cuál fue el cambio del diario de Ana Frank? Ya no eran más 6 millones. Era una niña alemana que vivió en Holanda, escondida, de 14 años, pelo negro, ojos marrones oscuros, que contaba su historia, la suya, la relación con su madre, con su hermano, escondida, qué pasó. Y ya no eran 6 millones, ya era una niña con el cual nos podíamos identificar. Inclusive el relato termina sin contarnos qué pasó, nosotros sabemos qué pasó, y dónde murió y cómo. Pero el diario termina sin contarnos eso. ¿Okay? Pero eso fue el gran cambio. Pasamos de la globalización de los 6 millones al relato humano, al uno. Al entenderlo a través del diario de Ana Frank, y ese fue el gran valor del diario de Ana Frank, el relato de la Shoah. Creo que en el mundo general, por supuesto los Estados Unidos, Europa, el continente civilizado, América Latina, creo que al rincón que llegue, sabemos de qué estoy hablando cuando hablo Ana Frank. No importa cuánto, hasta qué profundidad sabemos ahora cada uno de nosotros, pero conocemos de qué estamos hablando. Muy bien. El segundo tema, cuando hablamos de la personificación de las víctimas, es que normalmente cuando enseñamos historia, ¿cómo va el asunto? Vamos de lo general, del relato histórico, a lo personal. Perdóname que sea un poco conocedor de la historia peruana, tampoco de Argentina, pero ahí me eduqué cuando fui joven. Me enseñaron el combate de San Lorenzo. Yo estoy seguro que mi profesora de historia está requete feliz y contenta, porque hace 40 años que le enseñé eso y todavía se la acuerda, así que es una buena profesora, sin lugar a duda, ¿ok? Y en el combate de San Lorenzo cayó del caballo el general San Martín, y aprisionado bajo el caballo ante una bayoneta inglesa se interpuso el sargento Cabral, le salvó la vida, y cuando él fue asesinado, muerto en ese combate, ese combate, en los brazos del general San Martín dijo la famosa frase: muero contento, mi general, hemos batido al enemigo. Y Argentina es Cabral hoy. Bueno, siempre fue, no hoy, ¿ok? Hay escuela Cabral, hay colegio Cabral, hay aeropuerto Cabral, hay catering Cabral, hay calle Cabral, hay todo. Cabral es Cabral. Y yo le pregunto cuando me encuentro con argentinos que tengo oportunidad de preguntarle: ¿quién fue Cabral? ¿Cuál era su nombre? ¿Quiénes eran sus padres? ¿De qué provincia era? No, sargento Cabral, punto. Eso es lo que sabemos. Conocemos sargento Cabral, punto. Yo investigué, yo personalmente conozco un poquito más, aprendí un poquito más, ¿ok? Pero en general, sargento Cabral, ahí terminó. Nosotros proponemos invertir el orden, especialmente en edades pequeñas. Sino, no hacer un estudio historiográfico del tema, conflicto armado interno, Shoah, sino ir de lo particular, del relato personal a lo general. Y lo voy a ejemplificar, con este hermosísimo libro, y este sí es de Yad Vashem, Quería volar como una mariposa, que relata la historia de Hannah Gottfried. ¿Okay? Entonces lo voy a mostrar primero cómo es. Es un libro para tercero o cuarto de primaria, chicos muy jóvenes que recién comienzan con el estudio, y fíjense lo que va a estar en la primera página y no es sorpresa. Es una foto de ella hoy.
¿Por qué es importante que esté esta foto, la foto de ella hoy? ¿Por qué es importante? Pues sabemos que sobrevivió. Ya no está esa tensión de vivió, no murió, ¿qué le pasó? Ya sabemos que esta persona, de antemano, sin decirlo, está viva. ¿Ok? Después, el libro se divide en capítulos muy cortitos. A veces es una hoja, a veces es más. Y es modular. Podemos hacer un capítulo hoy, seguimos la semana que viene, o mañana, podemos leer 2 capítulos, podemos leer 3. Y también viene acompañado por una guía didáctica que ofrece actividades didácticas en cada uno de los capítulos a los profesores. Alguien dijo que el profesor no sabe leer. No, el profesor sabe leer. Lo que pasa es que hay que dar los materiales para que los lea, los materiales correctos, para que los lea, y cuando los presentamos está. En la segunda página aparece una foto de ella a los 4 años cuando comienza la guerra. ¿Ok? Y los voy a leer el primer capítulo y ustedes van a trabajar conmigo. Ahora vamos a trabajar juntos porque ustedes tienen un trabajo ahora. Y el trabajo es ponerle nombre al capítulo. Y vamos a llegar a consenso. Espero. ¿Cuál es el nombre del capítulo? Leo. Pasé los primeros años de mi infancia en la aldea bielorrusa en Polonia. Los judíos vivían durante muchos años en la aldea junto a los polacos. Mis padres y yo vivíamos en una casa en la calle principal. Frente a nuestra casa vivía otra familia judía, los Neumann. La abuela vivía en el centro de la aldea, al lado del mercado, y mis tías en un barrio donde todos eran judíos. Mis mejores amigas eran polacos, Mariszka, Janek y Basia. Me gustaba jugar con ellos a las escondidas y ocultarme entre las ramas de los árboles del jardín que había detrás de mi casa. Allí perseguía saltamontes y toda clase de insectos que llevaban comidas a sus cuevas. Y tal era mi curiosidad, que a veces me olvidaba que estaba en medio de un juego y así seguí contando tatatí, 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 pero en invierno, cuando el agua del río se congelaba, patinábamos sobre el hielo, y en primavera, cuando el hielo se derretía, hacíamos navegar barcos de papel y los lanzábamos de las orillas hasta que desaparecían de nuestra vida. Todos los habitantes de la aldea me querían. Era una niña alegre y sonriente, tenía los cabellos enrulados y las mejillas rosadas. Todo el que se cruzaba conmigo me preguntaba cómo estaba y me pellizcaba los cachetes. Sabía cantar y recitar muchas poesías en polaco, y cuando iba con mis padres de visita a casa de familiares o amigos, mamá me pedía que recitara o cantara delante de todos. Yo no siempre consentía. Muchas veces prefería seguir jugando con mis amigos. ¿Nombre del capítulo? Mi infancia. Perfecto, pero vamos un poquito más. ¿Qué tipo de infancia? ¿Vieron qué fácil llegar a consenso en el Perú? Mi infancia feliz. Pero hay un elemento más que tenemos. Fue una infancia normal, común y corriente, rutinaria, igual que la mía y la de mis hijos. No hay nada que nos difiere. Me puedo identificar con ella. Ah, pero yo los engañé, porque no les leí la última frase. Porque hay una frase que lo cambia totalmente todo. Y ahí va. En una frase, estalló una terrible guerra y se perdió mi infancia maravillosa. En una frase, nos dio vuelta el tema. ¿Ok? El segundo capítulo, ya podemos hacer un montón de cosas. Dibujar la infancia de ella, qué cosas hay en similar, qué cosas hay paralelas, bueno, un montón de ideas que podemos hacer, pero seguimos adelante. Ok. El segundo capítulo es cómo esta chica, Hannah Gottfried, se enfrenta a la Shoah. ¿Cómo lo descubre? Y lo descubre el día que sus padres tienen que coser la estrella amarilla sobre sus ropas. Y cuando esta chica, Hannah, curiosa de ver a sus padres coser la estrella amarilla sobre las ropas, ella va a preguntar ¿qué? ¿Por qué? Curiosidad, quiere saber cuántas veces va a preguntar por qué, hasta que lo entienda, ¿no es cierto? Entonces ahí va. Primero, yo estudié el tema de la Shoah históricamente 2 semestres en la universidad. Bueno, esta chica lo dice en 2 frases. Y lo mismo que yo estudié en 2 frases para tercero y cuarto de primaria, ¿ok? ¿Qué significa la guerra? Soldados alemanes con uniformes grises llegaron a nuestra aldea. Listo. Eso fue para ella la guerra. Y está escrito como ella lo entiende a los 4 años, ¿ok? Sencillo, claro, no haga explicaciones, ejes, aliados, no. Alemania, país vecino, tal cosa, soldados alemanes entraron a nuestra aldea. Entonces, vi a mamá coser un abrigo y lo de papá, estrellas de tela amarilla. Le pregunté, mamá, ¿qué estás cosiendo? Es una insignia amarilla que debemos llevar sobre las ropas cada vez que salimos de la casa, me contestó mamá. ¿Todos deben?, pregunté. No, solo los judíos, me contestó mamá. ¿Y por qué? Y bueno, porque así lo ordenaron los soldados alemanes. Bueno, pero ¿por qué? Para que sepan que somos judíos, contestó mamá con impaciencia. ¿Pero por qué es importante para ellos saber quién es judío? Quise saber. Bueno, no sé. Así lo han ordenado y así lo haremos, contestó mamá enojada y siguió cosiendo la insignia sobre el abrigo gris de papá. Miré a mamá, sus labios estaban apretados y sus manos cosían rápida y nerviosamente. Mamá, ¿te traigo mi abrigo?, le pregunté. No, los niños no necesitan, contestó mamá asustada. Y la aguja que estaba en sus manos siguió corriendo sobre el abrigo y la insignia. Por la noche, el abrigo negro de mamá y el gris de papá
estaban colgados en el perchero junto a la puerta. Sobre cada uno de ellos, adelante y detrás, había una insignia de color amarillo y aquí hay un dibujo al respecto. Este es el segundo capítulo, aquí podemos hacer un montón de actividades. Yo no hablé de Joa, estamos en clase de tercero de primaria en poesía, ¿cómo se dice? En literatura, en lo que sea. Estamos contando el cuento de una chica, pero estamos aprendiendo los significativos históricos. El primero lo hemos sacado, lo acabamos de aprender, el asunto de la estrella amarilla. Salto el tercer capítulo porque no me interesa en este público, es muy interesante, habla del gueto, lo como yo en cuenta. El cuarto, que también es muy interesante, pero no para este público, la quema de la sinagoga. Y voy al quinto porque es el que es importante, este que yo leí, y no leo más, para que no se asusten, ¿ok? Pasaron 2 años, cumplí 6 años, los alemanes vinieron a nuestra aldea vía la Rusia en Polonia y llegó el primer día de clases. Marilla, mi amiga polaca, me propuso ir a la escuela de la aldea. Nos encontramos a la mañana y fuimos con muchos otros niños vecinos. Llegamos a la puerta de la escuela. Allí esperaba el portero. Yo lo conocía. Era vecino mío en nuestra casa. El portero saludaba a cada uno amablemente diciendo buenos días y suerte en los estudios. Marilla entró y yo detrás de ella. Buenos días, saludé al portero. ¿A dónde vas?, me preguntó. A la escuela, le dije. A primer grado, contesté orgullosa mientras avanzaba. El hombre se paró delante mío impidiéndome el paso. Tú no puedes, dijo enérgicamente. ¿Pero cómo? Tengo 6 años, dije. Eres judía, dijo. Los judíos no tienen derecho a estudiar en esta escuela. En esta escuela no hay lugar para los judíos. Miré alrededor. Marilla y los niños estaban parados oyendo la conversación. Se escuchó la campana de la escuela. Los niños y Marilla corrieron hacia las aulas. Me di vuelta y salí. Me paré en la calle agarrándome del cerco de la escuela. Vi alejarse a Marilla hasta que entró en el edificio de la escuela. 2 eventos le pasa a esta chica. Fatales, no sé cuál es peor. Tremendos. ¿Ok? El primero, sus amigos la abandonan. Y segundo, el portero no la deja entrar. Y en este momento exacto, es el momento que nosotros profesionalmente, didácticamente y pedagógicamente, y es muy similar a lo que pasó en el Perú y ustedes lo contaban en estos 2 días, es la pérdida de la infancia. Yo siempre me pregunto, ¿cuándo mi hijo perdió la infancia? Un día, estuvimos aquí cuando él tenía, vinimos cuando él tenía 5 años. Hoy tiene 26, se casa dentro de 3 meses. Y un día de repente, entro al ascensor, yo estaba ocupado con un montón de trabajos, toco el piso, de repente miro delante de mí una cosa tremendamente gigante, me pasó una cabeza encima mío, ¿y cuándo creció? Le dije, ¿cuándo creciste? ¿Qué comiste? ¿Cemento a la noche? ¿Qué pasó? Yo te acordaba una cosita así, de repente lo tenía que mirar de abajo para arriba. Bueno, no sé cuándo ocurrió, pero ocurrió, me di cuenta del ascensor ese día. Bueno, aquí no, aquí ocurre aquí. En este momento es la pérdida de la infancia. Ahora, ¿cómo sé que aquí es la pérdida de la infancia? Por lo que viene en el relato. Porque fíjense. Me di vuelta y salí. Me paré en la calle agarrándome del cerco de la escuela. Vi alejarse a Marilla hasta que entró en el edificio de la escuela. No lloré. Soy judía y este no es mi lugar. 6 años tiene. Me quedé allí parada hasta que el patio quedó vacío. El año de clases empezó sin mí. Entonces volví a casa. Y ustedes saben lo que va a pasar cuando ella llegue a casa, porque muchos de aquí somos padres, los que no somos padres tenemos hermanos o primos chiquitos y sabemos lo que va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando ella se encuentre con su madre? ¿No lo escuchan? Va a llorar copiosamente. Nosotros lo sabemos, porque necesita que alguien la contemple, que alguien la acaricie, que alguien le explique, necesita el calor humano de su madre, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que pasa. Volví a casa. Mamá me recibió con una sonrisa y me preguntó, ¿dónde estuviste, Hanke? Y ella respondió, fui a pasear. No le cuenta. Ella asume el dolor de sus padres y no se lo cuenta. 6 años. Esto significa perder la infancia. Ven, me dijo mamá, que ahora viene la responsabilidad de los padres, que también la hablamos aquí largo y tendido, en estos días la he escuchado decenas de veces decir. Ven, me dijo mamá, hoy comienzan las clases, los libros te están esperando. Mamá entró conmigo al cuarto. Allí estaba papá.
Sobre la mesa había una pila de libros y cuadernos. Papá le sonrió, me dio un apretón de manos y me dijo: felicidades, hoy comienza el primer grado en nuestra escuela. Que tengas mucha suerte. Mamá y papá fueron mis maestros en nuestra escuela y ellos me enseñaron a leer y a escribir. Así enseñamos en tercero y cuarto grado, con sensibilidad, con delicadeza, sin fotos brutales, sin perros, sin electricidad, sin campos de concentración. Así enseñamos, ¿ok? El que le sigue en la... ¿Qué pasó? El que le sigue es una hija así que hicimos para quinto sexto ya de primaria. Es exactamente lo mismo, pero si ustedes lo miran, el ancho es 3 veces más. Si estos son 30 páginas, estos son 90. No por la cantidad no es lo que hace la diferencia. La diferencia es en la profundidad en que se emergen los conocimientos. Se van profundizando mucho más, y si ella acá habló en lo que fue la guerra en una fila, aquí ya son media página. O sea, las cosas se van profundizando. Pero siempre, y esto es lo importante, partimos del relato personal. El relato personal es lo que está, en el corazón. ¿Ok? La pregunta es: ¿qué podemos aprender de los eventos históricos? Buscamos lo relevante para nuestros alumnos, y el proceso educativo de la personificación de las víctimas le da el significado, que también lo hablamos en este claro entendido, a la narración histórica. La narración histórica nos cuenta qué pasó, dónde y cuándo. El relato humano es lo que nos da el sentido, el significado histórico. Hay investigación de literatura infantil tremendamente grande. No sé lo que hay en el Perú, pero si tuviese que aconsejar, aconsejaría invertir en esto. Diarios, libros, notas, cartas, fotos, testimonios de sobrevivientes. Los niños escribieron, muchísimos niños escribieron diarios. Tenemos aproximadamente 90 diarios, a diferencia de memorias, el que ellos escriben la época de lo que las cosas ocurren, y de ahí su autenticidad y su valor. 4 que son famosos, 11 hemos traducido al español, 4 que son famosos, fuera de Ana Frank, el diario de Mary Berg de Varsovia, Rutki Laskier de Bendín, Polonia, Peter Ginz, el diario de Praga. Tenemos un montón de diarios. Es tremendamente lo que podemos hacer con todos este tipo de trabajos, y dejen que los niños cuenten. Miren las fotos que yo estoy mostrando, que las he elegido especialmente y no son casuales. Hay una que, si no pasan por apercibido, no honesta, la van a descubrir, que es distinta a las que vamos a ver. Estamos viendo la infancia feliz y normal de los niños antes de la guerra. ¿Ok? Conocemos sus nombres, aquí está la diferente, no sé si la notan ya. ¿Sí? ¿Notan una diferente? La de Israel Meyer, con la estrella amarilla. ¿Ok? Sabemos sus nombres, sus apellidos, quiénes fueron sus padres, dónde nacieron. Sabemos muchísimo de todos y de cada uno de ellos. ¿Ok? Miren esta foto que es hermoso. Dejen que los niños cuenten. Ay, ay, ay. Una infancia feliz que se perdió, la pérdida de la infancia, la estrella amarilla, el encierro en los guetos, la separación de la familia, el intento de rescatar la identidad judía, el quedar totalmente solos, esquilas de esperanzas, volver a escribir, y un montón de niños que dibujaron y escribieron. Una infancia feliz, así hay que recordarlos, no como una pila de cadáveres. Hay que recordar que las víctimas nacieron libres, iguales que nosotros hoy, y no nacieron víctimas, es el antes. El testimonio de los sobrevivientes tiene que estar en el centro del proceso educativo. El relato humano le da significado a la narrativa histórica. El relato humano debe priorizar en el corazón del proceso educativo. La personificación de las víctimas permite rescatar sus rostros, sus nombres del anonimato. Y en el caso del Perú son los niños, los campesinos y la población civil. Hay que hacer el paralelismo y por lo tanto es rescatable. Y con eso casi que voy a terminar el primer punto, pero un ejemplo más porque me es importante. Creo que todos lo conocen. Viktor Frankl, psicoanalista. Estuvo en los campos, por supuesto. Después de la guerra incluso vivió en el continente, trabajó en Uruguay, dio clases en Uruguay, escribió el famoso libro El hombre en busca de sentido. Yo creo que tendría que ser El hombre en busca de significado y no sentido, que es una cuestión semántica menos importante en estos momentos. Pero ¿cuál es el relato de todo lo que podría hablar, de lo de Primo Levi o de muchos otros? Cuando él llega a la selección en Auschwitz, en Birkenau exactamente no, pero no importa, lo mismo en estos momentos en Auschwitz, él lleva el doctorado de su vida. El doctorado de su vida es ¿qué nos da significado a la vida? Léanlo, página 37 en el libro, el que quiere leerlo, ¿ok? Había 2 copias. La primera se quemó en la quema de libros, los universitarios alemanes, austríacos en realidad, en Viena queman su copia, y él se queda con la única copia que tienen hoy. Paréntesis. Cuando se lo cuento a alumnos jóvenes en Israel, me pregunta una pregunta: ¿no tenía copia en el disco aquí? Y la verdad es que no. No. Habían 2, una la quemaron, la otra la lleva él, y cuando está en la selección en Birkenau,
quien sea que estaba en la selección, doctor Mengele u otro que sea, ve que tiene algo en su espalda, dice que se lo entregue, se lo entrega, mira el trabajo, entiende que está ante Viktor Frankl, que era famoso, habla un alemán perfecto porque era austríaco, lo mira el trabajo, lo tira al piso, lo pisa y dice una sola frase: un judío no puede escribir nada significante para la humanidad. Pero él fue seleccionado a la vida por este criminal y es llevado, fíjense el idioma, a la sauna, que no es lo que ustedes se imaginan, sino es donde van a pasar aquellos que fueron seleccionados a la vida, que es postergación de la muerte previo situación de esclavitud. ¿Esto funciona? ¿Funciona? ¿Se cortó? Ok, yo sigo en voz alta. ¿Me escuchan? Sí. Ok, previo situación de... Y cuando él está en esa situación, le cortan el pelo, le tatúan el número del brazo izquierdo, entrega todas sus últimas cuestiones de valor que tenía, fotos, dinero, etcétera, anillos, etcétera, etcétera, etcétera. Se ducha, recibe esas ropas a rayas blancas y azules que usaban los prisioneros en los campos de exterminio. Y en esa situación, Viktor Frankl, que dedicó 20 años de su vida al estudio de qué nos da significado a la vida, decidió suicidarse. Decidió que no hay sentido para la vida. Y cuando está en esa situación, porque en el camino de la selección a la sauna, él vio gente corriendo las varas eléctricas electrificándose, él decide suicidarse. En esa situación y en ese momento, ve un par de ojos que lo miran, porque era famoso, y le ofrecen con la mirada, estaba prohibido hablar, compasión. Y esos ojos que le ofrecen compasión te dan un nuevo significado a su vida. Y si en esta situación deshumanizante un desconocido te puede ofrecer compasión, aunque sea con los ojos, por esto vale la pena vivir. Y ahora que termina el relato, yo agrego el cuento y digo: solo por este relato vale la pena enseñanza de la Shoah. Si pudiésemos enseñar el mensaje de la compasión entre nuestros alumnos, ¿cuántas veces un alumno estuvo necesitado que otro alumno lo mire con compasión, le ofrezca una mano, le diga: te voy a ayudar, no dejarlo solo? Solo por este tema vale la pena enseñar la Shoah. Y no está hablando de Shoah, no hablé del Holocausto, como ustedes creo que han notado. Puedo seguir con decenas de ejemplos, pues la pregunta es: ¿cuál de los ejemplos es? ¿Es Ana Frank? ¿Es Hannah Gottfried? ¿Es Viktor Frankl? Hay 6 millones de ellos. Tenemos que elegir el que nos parezca adecuado y relevante para nuestros alumnos. ¿Cuál de todos? Muchos de ellos, ¿ok? Los que podamos, los que tengamos tiempo. En la personificación, quiero una sola cosa del Perú. Hubo un antes y un después de Tarata, se dijo en estos 2 días, y es verdad, hubo un antes y un después de Tarata, hubo un antes y después del Sendero Luminoso, también no solamente eso. Pero yo llegué el sábado, lo primero que hice fue ir a Tarata, porque está muy fresco en mi memoria. Yo estuve en Perú, no en el evento, pero estuve en el Perú cuando eso ocurrió. Lo primero que hice cuando salí el sábado a caminar, en un taxi, dije a Tarata y fui a ver el monumento. Me parece un monumento muy bueno, muy bien pensado, con mucha ideología detrás, bonito. Fíjense que en la foto que está aquí no hay 2 mástiles, hoy hay 2 mástiles que me preocupan, la presencia de esos 2 mástiles ahí. Y ahora voy a explicar por qué me preocupa la presencia de los 2 mástiles que están hoy en ese momento. Y sin entrar a hablar del monumento, ¿qué es lo que falta en el monumento? Falta la personificación de las víctimas, falta una placa con los nombres. Aquí dice 25, ayer se dijo 30, yo no sé si fueron 25 o 30, no es mi tema. Pero sea quienes sean, necesitamos rescatar sus nombres, sabemos quiénes son, fueron 30 o 25, no sé si esto es importante, son 25 o 30, fueron 25 o 30 mundos. Tenemos que rescatarlos y hay lugar para poner también su nombre. En la cuestión de los mástiles me preocupa qué va a haber los mástiles de la bandera peruana. No es que esté mal la bandera peruana, pero estamos otra vez interponiendo el valor nacional, el valor personal, y qué es lo que va primero. Y el primero va la personificación de las víctimas, darles nombres y apellidos, conocer sus historias. El eje cronológico, tenemos un antes, un durante y un después, ¿okay? La frase crítica es que solo a través de la dimensión de la vida es posible sentir, por lo menos en parte, la enormidad de la pérdida. Tenemos que conocer quiénes fueron esas personas que fueron matadas, asesinadas, que cayeron en estas luchas, en estos combates, en estas guerras. En el durante es más crítico todavía, porque especialmente en el tema de la Shoah hay una pornografía de la Shoah eminente que queremos saber cómo nos interesa, somos curiosos cómo murieron. Yo sé explicar cómo murieron, ¿ok? Murieron fusilados en pozos de fusilamiento, murieron asfixiados en camas de gas, y sé explicar todo el proceso con profesionalidad, al instante, cómo, cuándo y dónde, y la pregunta es ¿qué aprendemos de eso? Y la respuesta, para hacerlo corto, es nada. O sea, la pregunta no es cómo murieron, la pregunta es cómo vivieron. Cómo vivieron la situación en caos. Cómo se vivió en el Perú en la época de... Esa es la pregunta, no cómo murieron, cómo vivieron.
cómo se mantuvo la familia, cómo se mantenían los valores, cómo el padre le explicaba a su hijo. No importa de qué van en este momento, no estoy hablando de eso, no, el cómo vivieron, no el cómo vivieron, eso es lo que tenemos que explicar. Y el después, que es el volver a vivir, ¿para qué vivir? ¿Por qué vivir? El dolor de la liberación y el retorno a la libertad, y en el caso del Perú, gracias a Dios, el retorno también a la democracia. El antes de una vida feliz, humilde, libre, sana, en el caso del Perú, campesina, rural. El durante, el terror, la humillación y los miedos, y el después, volver a la libertad y a la democracia. El tercer punto, que son quiénes fueron estos protagonistas. Están las víctimas, que en el caso de la Shoah son claras, y quiero mencionar para que nadie se equivoque la famosa frase de Elie Wiesel: no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Y cuando dicen no todas las víctimas fueron judíos, se refieren a gitanos, a discapacitados mentales y físicos, a homosexuales, a testigos de Jehová, a otras minorías perseguidas por el nazismo, no solamente los judíos, a pesar de que todos los judíos fueron víctimas. ¿Quiénes fueron los perpetradores? Que en el caso nuestro es sencillo porque somos nosotros y ellos. En el caso peruano está adentro, es más complicado. Es más complicado. Los observadores pasivos, y dentro de ellos quienes fueron justos las naciones, aquellos que se arriesgaron a rescatar. Y la pregunta importante de los perpetradores, esa es la pregunta que no me permite a mí dormir las noches con tranquilidad, es ¿cómo fue humanamente posible? ¿Cómo fue humanamente posible? Una ideología extrema de la injusticia, el abuso y la muerte, un nuevo significado de la maldad absoluta. Esto es lo que tenemos que aprender. Los valores desprendibles, otra vez dije, son valores nacionales, locales y valores universales. No que quiera enseñarles a ustedes cuáles son sus valores, pero dentro de los valores nacionales, la solidaridad y la fraternidad entre los peruanos, la eliminación del terrorismo, la afirmación de la reconciliación nacional, y valores universales que lo hemos hablado durante todos estos días, los valores de la democracia, los valores humanísticos, la ética y la moral, la igualdad del ser humano, el valor de los seres humanos, el no matarás. Todos estos son valores que tenemos que aprender a diferenciar entre valores particulares y valores universales. De los grandes errores, no quiero profundizar, pero los grandes errores que hizo el pueblo judío es el abrazo de oso a la Shoah. Es nuestra, es judía, nos pertenece, y cualquiera que la toca o es o pro-nazi o un antisemita. No es así. Yo lo miro desde un punto de vista universal y de una perspectiva universal. Tenemos lo que enseñar y aprender en una plataforma, que es lo que estamos hablando en estos momentos, y aquí es lo que tenemos que hacer, y el mundo judío va a tener que dejar su abrazo de oso a la Shoah como pertenencia única y absoluta y enfocarla de un enfoque universal. Esto lo voy a saltar porque verdaderamente no quiero hacerlo en estos momentos. Un poquito de la pedagogía visual. Sí, hay una foto fuerte que viene ahora, muy fuerte que viene ahora, pero en este público quiero enseñarla. En la semana que viene estoy en Colombia y voy a echar a las Fuerzas Armadas de Colombia y va a ser solamente en esta foto, ¿ok? No es tanto el pasado lo que nos hecho, sino las imágenes del mismo, ¿ok? Esta es la foto, ¿ok? Que yo, si tuviese que elegir una foto, esta es la foto que yo elijo. Las puertas del mal absoluta. Y una frase dice, una foto vale más que 1000 palabras, a la cual yo mismo no estoy de acuerdo con esta frase, pues yo pienso que una foto vale más que 1000 palabras si conocemos las 1000 palabras. Tenemos que conocer las 1000 palabras entonces para saber que esta foto vale más, y esta foto vale desde ese punto de vista. No voy a hacer el ejercicio que hacemos siempre, pero lo que hacemos es preguntar qué es lo que vemos. Y cuando pregunto qué es lo que vemos en esta foto, normalmente el 99% de la gente va a decir lo mismo: un soldado y una madre protegiendo a su hijo. Cuando el soldado va a fusilar a la madre protegiendo a su hijo, y el soldado va a fusilar a la madre a su hijo con una foto. Esta foto fue tomada como souvenir de guerra por un soldado alemán en Ivangorod, Ucrania, enviado a su casa como souvenir de guerra, interceptado por la inteligencia polaca, la resistencia polaca en Varsovia, y de ahí que así se hizo famosa. Y lo que queremos decir, lo que están viendo acá, no es un soldado. A ustedes les puede parecer que es un soldado, pero no lo es. Estamos aquí frente a un asesino, y no frente a un soldado, porque la función de un soldado la conocemos y sabemos cuál es: en caso de guerra, defender a su patria. Y aquí no es esto ni lo otro. Y lo digo autocrítico, no hacia ustedes, porque nosotros enseñamos, o intentamos enseñar con esta foto, a los soldados en el ejército de Israel, porque no queremos crear en nosotros, con un conflicto muy tremendo que tenemos y que no es el tema para hablar en estos momentos, de crear hijos asesinos.
tenemos que entender la obediencia debida, que no es justificada en el es ilegal, y la obligación de no pararnos ante esta situación y todo lo que esto implica y refiere. Pero también hay una cuarta persona aquí, que es la persona que tomó la foto. Aquí son 4, están aquí, no 3. Esta foto es más compleja, pero aquí lo dejamos. La segunda foto es esta, que pertenece al álbum de Lily Jacob, en el momento que los húngaros están llegando a Auschwitz-Birkenau, que estamos hablando del verano del 44, y llegan a Auschwitz-Birkenau. Yo quiero que enfoquen en este terceto, no sé si lo ven bien ahí, pero lo voy a tratar de mostrar acá. ¿Lo ven mejor aquí? ¿Se ve? Van a estar un poquito de oscuridad ahora. Yo quiero que enfoquemos en este terceto que está aquí, ¿lo ven? Y ahora lo voy a agrandar un poquito más. Y aquí en este terceto tenemos, ¿qué es lo que no tenemos? Sabemos que deportaban a toda la familia, y lo que no tenemos acá, para hacerlo cortito, es a papá y mamá. Papá y mamá no están. Tenemos un hermano mayor, un hermano chiquito y un hermano del medio. Vamos a poner edad, ayúdenme, el hermano mayor, ¿qué edad tiene? 12, 10, 11, 12, 13, perfecto. El hermano menor de los brazos, 2, 3, 4. Y el hermano intermedio, 5, 6, 7, como no lo sabemos, vamos a suponer que esas sean las edades. Vuelvo a preguntar, ¿papá y mamá están? Fíjense en la foto anterior. Aquí va tan lento. ¿Papá y mamá están? Papá y mamá no están, ¿no es cierto? Porque si hubiesen estado en este momento, cuando bajaban del tren, hubiese estado con ellos. Por eso sabemos con certeza que no están papá y mamá. Entonces, ¿qué pasó con papá y mamá? No sabemos. O murieron antes, o fueron deportados antes, o fueron deportados después. Es raro porque la familia iba toda junta, justamente para no causar problemas con el transporte. Por lo tanto, papá y mamá no están. Le voy a preguntar ahora, fíjense bien si papá y mamá no están, porque le voy a avisar que papá y mamá están en la foto. Claramente están papá y mamá. ¿Lo ven ahora? Papá y mamá están. ¿Dónde está papá y mamá? Aquí. El hermano mayor asumió el papel de papá y mamá. Mamá, no, porque típicamente era no porque yo sea ni feminista ni lo otro, pero en este caso, mamá, el menor en brazos. Papá a su hermano intermedio agarrado del brazo. Fíjense bien, no está agarrado, el hermano menor se aferra del brazo de su hermano mayor. ¿Ok? No está agarrado así nomás, sino está aferrado. Ya perdió una vez papá y mamá, y él no los va a volver a perder una segunda vez. ¿Ok? Y la pregunta importante, pues yo consigo en esta foto, porque esta fue la foto de mi tesis de la pedagogía visual, es ¿cuál es la posibilidad de que estos 3 se hubiesen salvado? ¿Cuál es la posibilidad de que estos 3 niños se hubiesen salvado? Y la respuesta es 0, no existe. Porque los niños menores de 14 años van a la muerte. Los 14 en adelante que pueden trabajar podrían haber sido seleccionados a la vida, sí o no. Y en este caso, el mayor podría haberse salvado. La condición tendría que haber sido que deje a sus hermanos. ¿Qué posibilidad hay de que sus hermanos lo hubiesen dejado? No hay. ¿Qué posibilidad hay de que él hubiese dejado a sus hermanos? Tampoco. Por lo tanto, sabemos sin conocerlos, porque justamente de muchos conocemos los nombres de apellidos, en el caso de ellos no, sabemos que fueron a su muerte. Y la última foto que voy a mostrar es esta. Belbel Valentín Pinket, hijo de Ida Pinket, asesinado en Babi Yar, Ucrania, el 29 de noviembre de 1941. Este fue lo que el gran enemigo del régimen nacional socialista. Entonces, para terminar, vuelvo a lo que es los 4 principios que con ellos creo que son relevantes y con ellos podemos hacer correctamente el trabajo en el aula. Y este es el modelo que yo les propongo. Un segundito. Ahí están. Estos son los 4 puntos. En el centro del proceso educativo, la personificación de las víctimas, colocar el relato humano, rescatar el relato humano de los pueblos, de la aldea, de la ciudad, de todo para que sea un conjunto que sea representativo. Siempre el relato humano es lo que tiene que estar en el centro del proceso educativo. Presentar correctamente un eje cronológico que presenta qué pasó antes, cómo se vivió antes en el Perú, cómo se vivió el durante y cómo se vivió el después. Hay un después muy importante y creo que tienen que estar orgullosos de aquel. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Con la problemática que son todos peruanos en este caso. Y cuáles son los valores particulares y los valores universales. Ese es el principio pedagógico. Si lo utilizamos esta filosofía en todo, ya sea en nuestros libros, ya sea en nuestras películas, ya sea en nuestras acciones, ya sea en lo que sea, podemos hacer el trabajo perfectamente bien.
La enseñanza del Holocausto y también creo de los temas de ustedes es interdisciplinaria, ¿ok? Se habló muchísimo de las películas, de los films, quiero decirlo honestamente, 100 años de trabajo de todo Yad Vashem con sus 700 trabajadores juntos, ¿ok? En todo el mundo, no hubiésemos llegado a 1 dividido 1000, a un pro 1000 de lo que hizo la lista de Schindler en el mundo. No hubiésemos podido, 10 años de trabajo con todo lo que queremos y sabemos, no hubiésemos podido llegar al último rincón del mundo, sea cual sea, como lo logró otra vez la lista de Schindler, El pianista y otros similares, el impacto del cine y también con sus películas problemáticas, ¿ok? No todas tan sencillas, porque se basa en una dramatización histórica, estamos perfectamente bien, con sus problemas hollywoodicos que tiene cada una de ellas que no voy a enfrentar en estos momentos. Tenemos problemas políticos, películas complicadas, ¿ok? La vida es bella, muy complicada para nosotros, se puede trabajar con gente que sabe mucho y conoce, con otros. Lo que decimos en Yad Vashem es que si fuese los campos como se ve en la vida es bella, entonces la vida sería bella, pero no lo es. El India Pijaman de Rayas, el libro espectacular, la película bastante mala, a mi juicio personal, el libro espectacular de John Boyd vale la pena, el libro bueno, la película mala y otras que puedo mencionar. Trabajo, dibujos, pinturas, un ex profesor nuestro español escribió una obra de teatro que él la escribió, se presentó en España más de 100 veces. Al principio yo pensé que era imposible, pero no, me equivoqué. La presentación de la Shoah, el Holocausto, en cómics. Entonces tenemos varios ejemplos que puedo mostrar aquí, por ejemplo. ¿Ok? Y si quieren un trabajo brillante, que no es de Yad Vashem y es brillante, para enseñar a chicos muy chiquitos, el niño estrella. El niño estrella para enseñar a edades muy, muy cortas de edad, que quiero, lo dejo aquí después para que lo vean. Brillante, espectacular de cómo enseñar correctamente el tema para chicos de muy corta edad. Y de todos los materiales que sí son de Yad Vashem, y lo he mandado hace mucho tiempo aquí, hay 2 materiales que quiero mencionar y con eso termino. ¿Okay? Uno es A través de nuestros ojos. Este creo que es el libro básico y central que tendríamos que presentar para que ustedes lo conozcan. A través de nuestros ojos, tal cual lo dice, a través de los ojos de los niños. Y habla de 70 niños. Y habla de toda Europa, Alemania, Austria, Polonia y de toda Europa. Y va contando por temas cómo los niños vieron la Shoah desde su punto de vista, cuando esto está acompañado de documentos históricos, de fotos, de relatos, de dibujos que los niños han hecho. Al final hay una guía de los 70, qué pasó con cada uno de ellos, quiénes murieron, quiénes no murieron, cada uno de ellos está aquí con su historia personal y es un material tremendamente importante. En lo que se refiere, mírenlo como está hecho, es un trabajo que verdaderamente vale la pena ver. Y el otro material que mandamos y es importante es cómo fue humanamente posible. Cómo fue humanamente posible intenta analizar de la perspectiva de los perpetradores. Y hay que tener el valor para hacer un trabajo así, de mostrarlo a través de los ojos de los perpetradores. Cómo lo vieron y por qué, contraponiendo, por supuesto, con testimonios de sobrevivientes que han pasado lo que ellos relatan desde su punto de vista. Entonces estos son parte de los materiales, los dejo aquí en la mesa para el que quiera ver. Y esta es mi propuesta. Y por supuesto es una invitación a continuar al diálogo. Aquel que quiere necesita dejar aquí mi tarjeta, aquel que quiere necesita y quiere escuchar. Quiero decirles que no sé quién aprende más, pero yo aprendí muchísimo en estos 2 días. Me llevó una tremenda y valiosa experiencia educativa de aprendizaje personal mía de lo que yo he aprendido. Espero haber aportado una gotita en este mar de intentos de hacer lo que queremos hacer. Y creo que todos tenemos lo que aportar para hacer el trabajo mejor. Gracias. Ay, ahora, ¿cómo me repongo? Bueno, quiero agradecer, en verdad, creo que ha sido muy, muy interesante. Algo que me queda a mí, bueno, en verdad me quedan tantas cosas que solo voy a decir algunas de ellas para dar después la palabra para preguntas y comentarios. Este material, mucho de ello escrito por niños durante el conflicto, durante la guerra, durante el Holocausto, tiene que ver con que son los judíos un pueblo de memoria y tuvieron la lucidez de producir estas memorias en el momento, ¿no? Digamos, nosotros en este momento no tenemos mayor material testimonial.
lo que se recogió en la Comisión de la Verdad, pero creo que me parece interesantísima la propuesta de tener testimonios, ¿no? Pero me parece impresionante que se hayan producido durante, ¿no? Que se hayan recogido estos testimonios durante, con niños que han podido narrar esa historia, y creo que definitivamente la potencia que tiene el relato, ¿no? La personificación es potente y te lleva, te identifica y te logra transmitir muy bien la vida cotidiana, ¿no? No tiene que ser como, o sea, me he identificado muy bien en mucho de lo que comentabas respecto de la muerte, ¿no? Sino más bien cómo fue la vida, el terror, cómo se sobrevivió durante esos años, ¿no? Bueno, solo eso voy a decir. Y más bien quisiera, por favor, que abro la mesa para preguntas, comentarios. La otra imagen del perpetrador, justamente esa es una pregunta muy importante en este contexto, porque ahí está amenaza, ¿y qué hacemos con estos profesores que son de Sendero? ¿Qué hacemos con...? Y hay cursos y universitarios por un lado y se interesan por todos lados y un temor, ¿no? Entonces, ante ese temor creo que quizás lo mejor sería anticipar esta edad y quizás ver cómo incorporar en esta educación su propio testimonio, ¿no? Porque es inevitable que vayan a escuchar otras versiones, ¿no? Y además yo diría que sería favorable que escuchen otras versiones para que tengan una imagen más completa y puedan hacer un juicio antes de que solamente tengan una versión y después los quieran sorprender con otra, ¿no? Yo estaba pensando mucho en este tema de la propuesta cronológica, ¿no? El antes, el ahora y el después, ¿no? Y pensaba en la misma línea, en las personificaciones, y decía, pues, un grupo grande, o por lo menos el más afectado ha sido el pueblo andino, o sea, los quechuhablantes. Sí. Y decía, bueno, no sé qué tanto podamos hablar de infancia feliz, porque igual el antes seguía siendo, era un poco duro, ¿no? Con desigualdad, con cierta injusticia. Ese ahora podría ser también súper duro con todo el conflicto, con la presencia de Sendero Luminoso, y el después, porque hasta ahora, hasta la fecha, esas desigualdades siguen siendo así de fuertes, ¿no? Entonces, me sigue dando vueltas cómo presentar en un contexto como el peruano esa línea de lo cronológico, ¿no? Estaba pensando en la misma dirección de la pregunta anterior, en cuanto, digamos, evocando de la presentación que has hecho, que te agradecemos mucho, cuán complejo resulta el caso peruano si le metemos en medio el tema de ser el mismo país en una guerra interna y la enorme distancia cultural que existe entre todos los grupos en conflicto, ¿no? Qué difícil es personificar a víctimas tan heterogéneas, tan diversas, de las que no tenemos, que se las sigue pensando desde la ciudad, que se sigue construyendo al otro como un otro distante, lejano. Entonces, es una propuesta interesante, es una propuesta súper evocadora, provoca poner a todos los niños a escribir, y tenemos también una relación con la lectoescritura tan compleja que me pregunto cómo, digamos, estoy soltando preguntas generalmente, cómo transferir eso a un contexto como el nuestro, ¿no? Okay. De repente por el dibujo, de repente por otro tipo de... No tenemos definitivamente la misma relación con la narración escrita que han tenido en ese caso, ¿no? Entonces me pregunto cuánto... Okay. Pensaba en lo de los actores, la identificación de los actores, y bueno, ahí salía Sendero Luminoso. Y bueno, otro actor importante también como perpetrador ha sido el Estado. Sí. Y acá el asunto que me preocupa es cómo, ya que hemos hablado de reconciliación antes y todo lo complejo que es esa palabra, desde la comisión hasta ahora Movadef, que se ha apropiado de esa palabra tan injustamente, digamos, y cómo conciliar cuando se enseña el tema con la institucionalidad, ¿no? O sea, un Estado que, como ya dijo por allá esta amiga, y la complejidad que también nos ha
contado Nani de un Estado que no integra, un Estado que no ha integrado antes, que no integra ahora, y que es difícil imaginarse que integre en el futuro porque como que no da muchos visos de eso. Entonces, cómo enseñar esta historia, esta actoría y pensar en reconciliar con un Estado, no sé. Yo pienso que lo que falta en el Perú es un poco de perspectiva. O sea, estamos muy cerca de los eventos, estamos a 20 años de eventos, estamos en la mitad del conflicto, los actores están todavía vivos y están todavía presentes entre nosotros, entre ustedes, y estamos en esa problemática, en ese tema que nos hace complicado, pero tenemos que intentarlo. Si no vamos a hacerlo, lo vamos a hacer más adelante, dentro de unos años. Entonces es mejor hacerlo ahora que estamos todavía fresquitos y lo podemos hablar. Yo discrepo también de lo que tú dijiste de que una infancia rural necesariamente haya tenido que ser dura. Dura no implica no feliz, puede haber sido dura pero muy feliz. Yo estoy seguro, sin conocer y sin ser un experto, de que puede ser una infancia dura, que no lo dudo, pero puede haber tenido una infancia también muy feliz, donde ha habido mucho amor y padres muy afectivos y una comunidad muy afectiva. Yo no creo que no tienes razón en lo que has dicho en la perspectiva que lo estás diciendo, lo estás analizando desde tu punto de vista, como tú lo ves y como tú lo entiendes, y no como necesariamente ellos lo vieron. Yo estoy casi seguro que en cualquier lugar del mundo y en cualquier condición, la gran mayoría de niños vivieron una infancia feliz, que la recuerdan, la tienen en su mente. Y creo, sin estar seguro, de que también es el caso de la gran mayoría de los niños antes. ¿Ok? Tampoco estoy seguro de que no hayan escrito, puede ser que no los hayamos recolectado y ustedes que son los investigadores trabajen en encontrarlos, aquellos que han escrito. Pero también si no son libros que han sido escritos en su momento, hay libros de memoria en Israel. Tenemos miles de gente que después, no importa cuánto tiempo después, algunos inmediatamente, 45, 47, 48, y unos hoy en los 2000 escriben sus memorias. Entonces son también válidas, y no es menos válido eso que el diario que se escribe. A mí me fascinan los diarios personalmente, porque la autenticidad que ha escrito como lo sintió él en ese momento, y no como lo vio 60 años después, cuando ya es un historiador que lo sabe todo. Pero tiene también muchísimo valor. Por lo tanto, estoy seguro de que hay para rescatar el trabajo que vi aquí enfrente, de los retablos, que es impresionante. Va en la función del estudio del shock, ¿okay? Pedagógicamente, en la pedagogía visual, me parece muy complejo y muy problemático, por supuesto para edades pequeñas. Los contenidos, justamente los textos, me parecen hermosísimos y rescatables y dignos. También los retablos, no para chicos chiquitos, no que digo que no. Y sí, definitivamente no tengo la solución de todos los problemas que tú estás mencionando. La complejidad peruana es una complejidad, dije, única y peculiar, pero tienen dos alternativas. O enfrentarla de cara y buscar una solución de cómo enfrentarlo y cómo encararlo, o esquivarlo. Entonces, 20 años se esquivó, se dijo aquí en la mesa varias veces, 20 años se esquivó, es el momento de enfrentarlo ahora. ¿Cómo? Con valor, con diálogo, con debate, haciendo propuestas diversas. No es sencillo, es muy sencillo decirlo, es mucho más fácil hacerlo, pero no tiene alternativa. O sea, la alternativa es seguir esquivando los 20 años. Entonces, también a nosotros nos pasó. Yo dije, la ventaja nuestra es tener 70 años de haber hecho esos errores, de haber esquivado. Los llamábamos monstruos al principio, ¿ok? Entonces, si son monstruos, los monstruos tienen que ser monstruosidad, entonces está bien. El problema es reconocerlos como hombres y seres humanos igual que nosotros, que amaban a sus hijos, ¿ok? Y que vivían con ellos en los campos de exterminio, y que la mañana papá iba a trabajar, a matar a judíos. Ese es el problema. Y le gustaba la música clásica, y tomaba vino tinto, y mandó a sus hijos a clase de equitación y tocaba piano, la hija. Y la otra hija iba a estudiar ballet. Estoy hablando, por ejemplo, de Elsa Koch, la comandante de Majdanek, ¿ok? Y además de todo coleccionaba tatuajes humanos. Cuando venía gente con tatuajes, los marcaba, le tenían los tatuajes. Y con tatuajes forraba los libros, hacía, como dice, para las lámparas. Estaba hablando de Elsa Koch, que vivió con sus hijos en Majdanek, por ejemplo. ¿Okay? Hay que enfrentarse. O sea, no hay alternativa. Bueno, sí, hay alternativa, seguir esquivándolo. Pero si esa no es la alternativa, van a tener que enfrentarlo con la problemática y con los problemas que esto y las incomodidades que va a traer. Creo que efectivamente, cuando tú hablabas, yo recordaba que por muchos años los profesores que han querido rescatar
temas, por ejemplo, de marginalidad o de temas de racismo. Han usado en nuestro país Paco Yunque. Paco Yunque se ha representado en colegios, se ha tenido libros, y ha sido muy, muy efectivo. Hay otros cuentos también que circulan, que creo que ayudan a ver las raíces de este problema, pero también pensaba desde el punto de vista de nosotros que hemos tratado de ver cómo insertamos los colegios y la vivencia de las escuelas con los aniversarios de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, y cómo no estamos sabiendo usar el monumento de la memoria que tenemos, el Ojo que Llora, que es un monumento sumamente ilustrativo, sumamente conmovedor y posible de ser utilizado con los chicos en el colegio. Cuando uno ve las piedritas con todos los nombres que están en el Ojo que Llora, uno puede ver que hay muchos niños ahí y que hay muchos que murieron de 5 años, 6 años, en fin. Otra cosa que también pienso es que todavía es cercana a la época. Entonces, por un lado tenemos el archivo de la Comisión de la Verdad, que recogió un montón, no me acuerdo qué cantidad de testimonios de las víctimas. Bueno, de repente es cuestión de ir profundizando algunos de esos testimonios para ver el antes. No estoy segura si también recogen el antes, recogen el durante, y es tremenda el testimonio que tenemos ahí, pero sí, efectivamente también tenemos hasta película de, por ejemplo, María Elena Moyano, tenemos otros grandes dirigentes obreros, grandes mujeres defensoras de los derechos humanos, que realmente tenemos un caudal de información que tenemos que saber aprovechar en el sentido que tú nos estás orientando de cómo poder sacar el valor pedagógico de todo este testimonio que ya tenemos y que podemos seguir construyendo aquí en nuestro país. Te agradezco mucho. Hoy en el Estado de Israel, cuando se abrió el año escolar, este año 1 de septiembre, teníamos en Israel desde primer grado de primaria hasta último grado de secundaria 1,5 millones de alumnos. Estamos hablando de todos los alumnos del Estado de Israel, para tener una proporción de qué estamos hablando, y otra vez pienso que ni yo ni ninguno lo vamos a entender de qué estamos hablando, pero de eso estamos hablando. No los números, las personas, contar las historias personales, hacer esto, y miren, puede ser que haya problemas que en estos momentos no tengamos soluciones de cómo enfrentarlo. También puede ser, no sé si tenemos que hacer todo el paquete o todo o nada. Puede ser que también tenemos que ir de parte. Otra vez yo lo dije, nos tomó 70 años a nosotros, habiendo hecho todo el error posible habido y por haber, lo digo así claramente, presenté pocos, pero tenemos muchos más errores que hasta el día de hoy también no los sabemos hacer, siendo nosotros los expertos, ¿ok? Todo el tema de la memorización, los centros de memoria, no conozco después me vas a explicar, que porque me interesa mucho conocerlo, lo que es el Ojo que Llora, que entiendo que es a lo que me refería exactamente. No lo conozco, bueno, voy a entrar en el internet, lo voy a buscar a ver de qué se trata. Y otra cantidad de libros que hay, film que ya han presentado aquí. Es interdisciplinario, a través de las artes plásticas, de la pintura, de los talleres, de la música. Tenemos 1000 formas distintas de encararlos. Tenemos 1000 formas distintas de encararlos. Y por último, una advertencia, a pesar de que creo que en este salón está claro, pero tenemos que salir del conflicto armado interno en Lima. No se trata de periferia y centro, se trata del país entero. No pueden, a mi juicio, centralizar los estudios en Tarata y en el caso Lima. El caso Lima tiene que ser estudiado, por supuesto, pero no, la realidad es una realidad nacional. Huancayo, ya se dijo 1000 veces en estos 2 días, el país nacional, la comunidad rural, campesina, el ciudadano en general, todos. O sea, por eso el trabajo que hagamos tiene que ser incluyente, no excluyente, tiene que abarcar a todos, tiene que haber cabida para todos. Por eso presenté y vuelvo a decir, hay 70 experiencias aquí, abarca todo, nos cuenta todo, niños de acá y niños de allá, algunos que se vieron, algunos que murieron, de las ciudades y de las aldeas, religiosos y laicos. Tenemos todo, tenemos el relato del todo, del todo, de 70, nunca es todo, pero que sí abarca el espectro de la gran mayoría, que refleja quiénes fueron los niños durante esta época. Bueno, y si no terminamos todo hasta fin de año, tenemos el año que viene, ¿ok? Entonces no pierdan la esperanza, ¿okay? Tenemos el año que viene para seguir si no terminamos este año con toda la labor.
Bueno, quiero agradecer a Mario Sinaí, a todos ustedes que nos han acompañado estos 2 días. Con esta interesante ponencia terminamos el seminario, pero estoy segura que vamos a seguir haciendo actividades sobre este tema, así que nos mantendremos en contacto. Muchas gracias.